Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de la Casa del Alfarero. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la superioridad de Cristo. Jesús es superior a los ángeles. El título de esta predicación es Mantén enfocada tu adoración. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, el hecho de que tú nos has alcanzado. Y también, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos pueda direccionar y enfocar en todo tiempo, en que podamos mantener el norte de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, por sobre las circunstancias, en Jesús. Y siempre podamos mantener una adoración continua y constante en ti, Jesús. Amados hermanos, lo que les quiero compartir en el día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Una de las cosas que al parecer dentro del contexto estuvieron experimentando los hermanos a los cuales va dirigida la epístola o carta de los hebreos, es el hecho de que al parecer algunos hermanos se habían desenfocado de su adoración. Hay una situación la cual el pueblo de Dios a lo largo de la historia les tocó enfrentar en más de alguna ocasión. Y era el hecho de que no permanecían siempre enfocados en la adoración. Y uno de los objetos que en algún momento a la vida del pueblo de Dios justamente generó ese desenfoque fueron los ángeles. Algunos habían buscado adorar a los ángeles y darle una mayor relevancia de la que verdaderamente tenían. Entonces, acá la palabra del Señor, en el día de hoy, nos va a dar un estudio de la superioridad de Jesucristo por sobre los ángeles. Y queridos hermanos, creo que una de las tentaciones más grandes que nosotros tenemos, vivimos y experimentamos, es el que en algún momento nos desenfoquemos de nuestra adoración. Veremos algunas características de los ángeles y veremos esas mismas características de cómo Jesucristo es superior y mayor a los ángeles. La primera característica es que los ángeles son llamados hijos. Hay un término bien especial ahí con respecto al término hijos. Lo vemos en Job 1:6, lo vemos en Job 2:1 y 36:7. Pero esta expresión de hijos no es ni tiene el mismo carácter con el cual se usa el término para Cristo. Hebreos 1:5 nos dice que nunca Dios ha llamado a un ángel, mi hijo eres tú. Ese es un título único y exclusivo de Cristo. La expresión hijos del Antiguo Testamento hace alusión a una forma de decir, a una forma de llamarle, en este caso a los ángeles. Se les conocía también como los hijos de Dios, entendiendo que tenían una esencia y una naturaleza divina. Pero este título de mi hijo eres tú solamente es una expresión que Dios le ha dado a su Hijo unigénito,
que es el Señor Jesucristo. Entonces los ángeles son llamados hijos, pero Jesucristo en Hebreos 1:5 Dios lo llama mi hijo. Mi hijo eres tú. Los ángeles, segunda característica, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 22, que se cuentan por millares. Pero Juan 3:16 nos dice que el Señor Jesucristo es único. Los ángeles, como tercera característica, son mensajeros. Así lo dice la palabra en Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los ángeles tenían la función de ser mensajeros, de llevar el mensaje. En cambio, en Hebreos 1:2 nos dice que Cristo es el mensaje y nos dice que Cristo es el mensajero. Ahí dice la palabra en Hebreos capítulo 1 versículo 2: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, los ángeles son mensajeros, pero Cristo es mensaje y mensajero. Es superior a aquella función que tenían los ángeles. Otra cosa interesante es que los ángeles, la cuarta característica, está prohibido adorarlos. Apocalipsis 19:10 establece que había una prohibición para adorar a los ángeles. Pero como ya les relaté al inicio de esta predicación, en más de alguna ocasión algunos se desenfocaron y buscaron adorar a los ángeles. En cambio de Jesucristo se nos ordena adorarlo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, lo que dejaba ver el Antiguo Testamento es que era digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. En el Nuevo Testamento se nos ordena a Jesucristo a adorarlo. La quinta característica es que los ángeles pueden cambiar. Ezequiel 28:15 nos da justamente esta característica. Y si pensamos en que un ángel caído, el cual era Lucifer, tuvo una esencia, tuvo una naturaleza, tuvo un propósito, él pervirtió y cambió todo ese propósito divino con el cual Dios lo había creado, nos deja entrever que los ángeles pueden cambiar. Todos aquellos que se rebelaron en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales es una porción que señala la Escritura, que acompañaron a Lucifer en toda esta maquinación que ese ser de luz tuvo, nos muestra justamente que los ángeles pueden cambiar. En cambio de Jesucristo, la palabra del Señor nos enseña que Él es inmutable, que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Entonces los ángeles pueden cambiar, pero Jesucristo es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso es algo que a mí me apasiona mucho, el saber que el mismo Dios que estuvo en el huerto del Edén, el mismo Dios que estuvo abriendo el mar con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Josué, el mismo Dios que estuvo con David, con Pedro, con Pablo, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Es el mismo Dios que espera alcanzarnos con su misericordia cada día. Es el mismo Dios que espera que nosotros le conozcamos y tengamos una experiencia personal en la manera y en la forma en que también otros personajes de la Biblia tuvieron una experiencia con Dios personal. La sexta característica de los ángeles es que son ministros de salvación. Están encargados de llevar un mensaje de salvación de Jesucristo. Eso está en Hebreos 1:14. En cambio del Señor Jesucristo nos dice Hebreos 2:10 que Él es el autor de la salvación. La séptima característica de los ángeles es que son súbditos, según Hebreos 2:5. Sirven al Hijo que reina. Y Hebreos 1:8 nos dice que Cristo es Rey.
que Cristo es Rey. Y aquí hay un aspecto que es bien interesante y es el hecho de que tanto Jesucristo como el Padre, que son uno, al igual que el Espíritu Santo, Cristo es Rey y tiene una figura sobre el trono. En cambio, los ángeles son súbditos y sirven al Hijo que reina. Pero Cristo es el Rey. Y uno de sus títulos es Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles, una característica número 8, son inmortales. Así lo señala el versículo 7. Así lo señala el versículo 7 del capítulo 1. Él hace. Y ese término hace una alusión directa al hecho de que fueron constituidos como seres inmortales. En cambio, según Hebreos 1:10, Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. ¡Oh, qué tremendo! Es infinito. Él no tiene fin. Él siempre ha sido. Él es el yo soy. Qué tremendo, ¿no? La eternidad de Jesucristo. Versus los ángeles, que son inmortales. Tuvieron un comienzo, tuvieron un origen. Pero Dios, junto con el Espíritu Santo y Jesús, siempre han sido eternos. Los ángeles, como característica número 9, son enviados, según Hebreos 1:14, son enviados. Pero Mateo 26:53 nos dice que Jesucristo es el que envía. ¡Oh, wow! ¡Qué glorioso! Jesucristo es el que envía. Él envía a sus ángeles. Él nos envía a nosotros. Él nos envía a predicar la palabra, a pregonar la palabra. Él nos envía a extender el reino. Él nos envía a orar. Él nos envía a escudriñar la Escritura. Él nos envía a hacer misericordia. Él nos envía a amar a nuestro prójimo. Él nos envía a amar a Dios por sobre todas las cosas. Los ángeles son enviados, pero Jesucristo es el que envía. Una cosa muy importante, querido hermano y amigo. Si tú has recibido una misión, una comisión de parte de Dios, siempre tienes que tener claro que el que envía es Dios. En el seminario teníamos un eslogan. En el seminario teníamos un eslogan. En el seminario teníamos un eslogan que decía: el que invita, paga. A veces no todos tenían los recursos para poder costear lo que era la colegiatura, el estudio. Pero siempre supimos que si el Señor nos envió, Él nos iba a respaldar. Si el Señor nos envió, Él nos iba a sustentar. Querido hermano, a veces el ver que tenemos que cumplir un ministerio y considerar tanto los recursos, la preparación y todo lo que es la previa de alcanzar a cumplir ese llamado, a veces decimos: qué difícil, ¿cómo lo haré? ¿Cómo llegaré a eso? Pero tú y yo tenemos que tener una seguridad: el que envía es el Señor. El que se encarga de suplir cada área para que nosotros alcancemos el propósito de Dios es el Señor. Él es el que envía. Los ángeles también, como 10ª característica, son llamados como fuerzas naturales, Hebreos 1:7. En cambio, Jesucristo en Hebreos 1:8 es llamado Dios. Qué tremendo, ¿no? Él y el Padre uno son. La característica número 11 de los ángeles es que son creados según Hebreos 1:7. En cambio de Jesucristo nos dice Hebreos 1, versículo 2 y versículo 10, que Él es el creador superior a los ángeles. La característica número 12 de los ángeles es que ellos tienen dignidad de príncipes. Según Hebreos 1:9, este término es que ellos son compañeros. Están para acompañar todo lo que tiene que hacer el rey. Dignidad de príncipes. Son compañeros del rey. En cambio del Señor Jesucristo nos dice la palabra del Señor que Él es el príncipe ungido. Él es el príncipe ungido. En Hebreos 1:9.
Él es el heredero, Él es Cristo, el príncipe ungido. Y tiene compañeros que están ahí para acompañar y desarrollar la misión, las cuales son los ángeles. La característica número 13 es que son consiervos servidores, según Hebreos 1:7 y versículo 14. En cambio, Jesucristo, según Hebreos 1:10, Jesucristo es el Señor. La característica número 14 es que los ángeles están de pie ante Dios, prontos a servir. Así lo señala el versículo 14 del capítulo 1. Ellos están de pie ante Dios, prontos a servir. En cambio, Jesucristo está sentado en el trono para que les sirvan, según Hebreos 1:13. Hay algo que es bien importante de entender, amados hermanos. Dice que el Señor, cuando vino a la tierra, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La etapa de servicio del Señor Jesucristo la llevó a cabo acá en la tierra. Pero allá en el cielo, que fue exaltado a lo sumo y que está tanto a la diestra de Dios el Padre como sentado en el trono, Él está sentado en el trono para que le sirvan. Y no solamente para que le sirvan los ángeles, sino que también para que tú y yo le sirvamos. Para que tú y yo le sirvamos en tiempo bueno, en tiempo difícil. El Señor quiere que en todo tiempo nosotros le podamos servir. Así como los ángeles sirven a su propósito, tú y yo tenemos una misión y tenemos que servir al Señor. Así que te animo, amado hermano, a que le puedas servir al Señor. Déjame decirte que no hay nada más lindo y hermoso que servir al Señor, porque la satisfacción que le da al alma, al espíritu, a la mente y al corazón es impagable. Y la característica número 15, según Hebreos 1:6, es que los ángeles adoran a Cristo. En cambio, Jesucristo es adorado por los ángeles. Amados hermanos, Jesucristo es adorado por los ángeles, pero no solamente por los ángeles, también tú y yo somos llamados a adorar a Jesucristo. Como les narré al principio, en la introducción de esta predicación, algunos y durante mucho tiempo el pueblo de Dios ha tenido esta tentación de desenfocarse, de desenfocar su adoración. Pero quiero decirte que por sobre la circunstancia, por sobre la adversidad, por sobre el mal tiempo que estás viviendo, que yo estoy viviendo, por sobre el mal tiempo que estamos pasando como humanidad, esta situación a nivel mundial, por sobre eso está el Señor Jesucristo, sentado en el trono, a la diestra de Dios el Padre, esperando que tú y yo nos mantengamos enfocados, brindándole al Señor nuestra adoración. Así que te quiero invitar, amado hermano, a que te enfoques en este tiempo. Te quiero invitar, hermana, hermano, amigo, tú que estás escuchando esta palabra, a que te enfoques. Este es un tiempo para adorar al Señor. Este es un tiempo para adorar al Rey que vive. Este es un tiempo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un tiempo para enfocarnos por sobre las circunstancias que estamos viviendo, que pueden ser buenas, que tal vez pueden ser malas, pero nuestra adoración no depende del momento que estamos viviendo. Nuestra adoración depende de quién es Jesucristo. Y Él es superior a los ángeles. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día por esta palabra que nos llama, Señor, a enfocarnos, a enfocar nuestra adoración, a colocar en ti la mirada por sobre todas las cosas, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos complejos, Padre, pero aún así tú nos llamas a mantenernos enfocados y enfocar nuestra adoración. Señor, si alguno de nosotros se ha desenfocado en este tiempo de ti, se ha desenfocado de las cosas de tu reino, Señor, si nos hemos desenfocado de que tú eres el centro de toda nuestra vida,
te pedimos perdón y rogamos, Señor, que nuestro corazón pueda volver con cuerdas de amor hacia ti y que te podamos adorar, no solamente porque tú lo mereces. Señor, que nuestra visión de la adoración no dependa, Señor, de los momentos, no dependa si estamos bendecidos o no estamos bendecidos, sino que aprendamos a entender que nuestra adoración no depende de los momentos, sino que depende de quién eres tú en nuestra vida. Y tú, Señor, lo eres todo para nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos.